Quiero que abran su Biblia a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ella, que nunca vuelve a ti vacío, pueda hacer lo que siempre hace, que sea de bendición para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Se dice que el hombre quiere el poder económico, y después que tiene el poder económico, quiere el poder político, y después que tiene el poder político, entonces quiere el poder religioso. Eso pasó hace muchos años. Yo me puse a estudiar. Duré muchas horas estudiando sobre el asunto de la Inquisición y llegué a una conclusión que se la voy a dar. Después de leer varios días, varios libros y todo esto, y tener muchas horas de estudio, llego a simplemente decirle esto: que la Inquisición fue un celo religioso y una ignorancia y una confusión eclesiástica, una egolatría, un egoísmo eclesiástico. ¿Por qué lo digo? Oiga usted qué pasó cuando se terminó la persecución de la Reforma. Varios hermanos que no creían en eso comenzaron a crecer de una manera tremenda, enseñando la palabra de Dios. Y la gente comenzó a convertirse, a aceptar al Señor Jesucristo. Y comenzaron a crecer tremendamente. Pero habían dos grupos de personas que la iglesia popular no le gustaba. Eran los judíos y los anabaptistas, albigenses, valdenses. Estas personas que no creían lo que, oiga bien, el clero de aquel tiempo quería que aceptara. Entonces, el origen de la Inquisición fue un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? La Inquisición era la persecución de todo aquel que no obedeciera los mandatos de la iglesia. Simple y llanamente, que no obedeciera los mandatos no de la palabra de Dios, sino de la iglesia. En un lugar llamado Languedoc, porque la gente piensa que la Inquisición fue en un solo lugar. Francia tuvo su Inquisición, España tuvo la suya, Portugal tuvo la suya, en Noruega aún hubo una, y aún en Valencia hubo un oficio también. Entonces se repartieron estos lugares con un objetivo: perseguir todo aquel que no se sometiera a la enseñanza de la iglesia. Eso es todo, no más. Entonces hubo inquisición papal e inquisición de reyes. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo llamado los cátaros, que era que ellos creían que habían dos dioses: el Dios del bien y el Dios del mal.
Ellos fueron eliminados por creer esas dos cosas. Solamente había un solo Dios, que es el Dios del bien, según la iglesia. La Inquisición papal fue creada por el Papa Gregorio IX en el 1231 y eso llegó hasta el 1244 para perseguir la herejía. La herejía. La primera Inquisición, oiga eso, fue episcopal, no católica. Fue creada por medio de la bula papal. Fue promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III. Entonces, el propósito era combatir la herejía. En el sur de Francia y en el norte de Italia, donde más se atacó el asunto de la herejía. La Inquisición romana siguió extendiéndose durante siglos y perdió su poder y cambió su nombre. ¿Usted cree que no hay Inquisición? Todavía la hay. ¿Sabe cómo se llama? Se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Hay algunos países que todavía siguen matando y quemando por la misma consecuencia de la primera Inquisición, que nada más y nada menos eran persecuciones. ¿Saben ustedes que hay un lugar ahora mismo en Asia donde están persiguiendo a los cristianos? Y solamente hay una sola manera de ellos identificarlo. ¿Sabe cómo ellos identifican a los herejes? Por el bautismo. Cuando usted se bautiza, usted pierde la vida. El 17 de mayo de 1600 aconteció algo que quedó para la historia. Y fue un sacerdote llamado Filippo Bruno, el cual cambió su nombre a Giordano Bruno. Este hombre, este sacerdote, comenzó a estudiar la palabra y dijo que verdaderamente Galileo tenía razón de que la tierra giraba y que era alrededor del sol. Y comenzó con preceptos filosóficos. Ese sacerdote de los dominicos, llamado Bruno, apellido Bruno, negó la bula papal. Ya con eso era suficiente. Y salió del sacerdocio. Entonces el Papa Clemente VIII le dio una opción. Le dijo: oye Bruno, o tú renuncias a lo que está enseñando y que está predicando, o va a la hoguera. Él dijo: yo no renuncio, porque es la verdad. La tierra se mueve, hay otros astros, y yo creo que la bula papal no puede perdonar los pecados, ni el bautismo tampoco. Entonces, cuando lo pusieron en la hoguera, él antes de eso cometió un tremendo error. ¿Y sabe cuál fue el error que cometió ese sacerdote que ya no era sacerdote? Giordano Bruno, que regresó a Italia y llegó a la casa de un alumno que era de él. El alumno lo invitó a comer en su casa. Y cuando estaban comiendo y todo eso, él fue por detrás e invitó a la gente del tribunal y lo agarraron, lo vendió al tribunal, traicionó a su profesor. Lo llevaron a la hoguera y cuando estaba allí, iba a ser quemado, le dijeron: renuncia. Y él dijo: Entonces le pusieron un crucifijo al frente y él volteó la cara para no verlo. Y así murió Giordano Bruno, porque él no quería confesar lo que la iglesia quería que confesara, no la palabra de Dios, sino la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? El tribunal lo condenó y Bruno en su defensa dijo: yo no estoy en contra de nadie, solamente yo estoy anunciando y enseñando filosofía y estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Como quiera lo condenaron. La Inquisición española se remonta en el siglo XIV, en el 1390, y allí fue que se convirtió aparentemente el rey de Castilla, Enrique III. Entonces,
Él comenzó su reinado siendo un niño muy pequeño. Entonces eso trajo un vacío de poder en Roma, en la iglesia. Entonces se inició una persecución tremenda de los judíos y dijeron que no llovía y que había problemas y que todos los problemas, la culpa lo tenían los judíos. Comenzó una persecución en España, en Sevilla. Ustedes saben que Sevilla es la meca de la adoración católica en España. Es una cosa tremenda como esa creencia y esa tradición. Entonces, hablamos de herejía y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la herejía? ¿Sabe lo que es la herejía? Para que lo puedan recordar. Negar o dudar de las enseñanzas de la iglesia. Eso era un hereje. Le voy a decir qué cosa lo convertía en hereje. Número 1. Oiga. Negar que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Lo número 1. Esa es una herejía. Número 2. Negar el bautismo de niños. 2. 3. No aceptar la bula papal como perdón de pecado. 4. Decir que un sacerdote no tenía poder para perdonar pecado. Porque según ellos, los sacerdotes heredaron de los apóstoles el derecho de perdonar pecado. ¿Ha visto usted en la Biblia que los apóstoles perdonaban pecado? Nunca hemos encontrado eso. Los apóstoles lo que enseñaban decía, en el nombre de Jesús. Y era Jesús quien lo hacía, no ellos. Entonces, ahora usted ve de dónde viene el asunto del confesionario. Ahora usted ve dónde viene el asunto de padre. Porque ellos se acreditaron como los padres de la iglesia. Ahora, vamos a ver lo que es herejía. La Inquisición se la definí, ¿verdad? No es más que el tribunal creado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dedicado a perseguir sistemáticamente y castigar a los llamados herejes o disidentes de la Iglesia Católica, los herejes. Entonces, el objetivo era descubrir, suprimir y llevar a la hoguera todo aquel que se opusiera. Ahora, viene la pregunta, la herejía, ya lo decimos y lo repito otra vez, oponerse a la enseñanza, no de la palabra, ¿de quién? De la iglesia. Porque en ese tiempo la iglesia era número 1 y la palabra número 2. Ahora, la palabra se interpretaba de acuerdo a la iglesia, lo que dijera la iglesia y el catecismo. Eso era. Entonces, hermanos, hay algo importante aquí. Esa negación, según ellos, de la fe y de la creencia de la iglesia, todo aquel que se rebelara contra eso era hereje. Y por lo tanto merecía la muerte. Yo le puse aquí en orden las 7 cosas que más ellos llevaban a una persona a la hoguera como herejía. El Papa es el vicario de Cristo, decir que la bula papal no podía perdonar los pecados, negar el bautismo de los niños, que las escrituras se interpretaba a la luz del catecismo y las tradiciones de la iglesia, negar que los sacerdotes podían perdonar pecados, negar las doctrinas del purgatorio y negar la transubstanciación del pan y el vino en el verdadero cuerpo del Señor y la verdadera sangre de Jesucristo. Todo el que negaba, aunque sea una de esas 7 enseñanzas, era un hereje. Y si usted era declarado como hereje, solamente tenía un solo destino: la horca o el fuego.
a los que eran de renombre y personas importantes le ponían a escoger, ¿quiere ser ahorcado o quiere ir a la higuera, a la hoguera? ¿Qué hubiese escogido usted? Usted dice, ninguno. Entonces usted decía ninguno. ¿Sabe lo que hacían? Buscaban 2 caballos, le amarraban las manos, le amarraban los pies, y un caballo alaba para el este y otro caballo alaba para el oeste, hasta que todo su miembro, usted era descuartizado. Ese era ninguno. Por usted ser un hereje. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo fue posible que Hitler y tantas personas llegaran a odiar tanto a los judíos? Porque los judíos no creían nada de esto, ni se bautizaban. Entonces dijeron que los judíos era la raza peor del mundo. Y eso lo aprendió Hitler, ¿ve? Se cree que la abuela de Hitler era judía. Ahora, esta enseñanza se convirtió en una herejía, no bautizarse. Porque una persona que no se bautizaba, según ellos, era un moro. Un moro, y no de guandule ni habichuela. Un moro religioso. Los niños que no se bautizaban caían en el limbo. Y era una ofensa terrible. Entonces, comenzaron a perseguir a los judíos. En Sevilla, oiga bien, en Sevilla fue el desastre más grande, en Sevilla, España, porque la Inquisición en España fue iniciada por los reyes católicos, Fernando de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Entonces, ¿qué sucede? Que Fernando e Isabel estaban en una crisis tremenda y ellos querían conseguir dinero para la iglesia. ¿Y cómo hicieron? Pues comenzaron a perseguir los judíos. Los judíos eran la clase más alta en España en esos tiempos. Eran riquísimos, tenían periódicos, tenían emisoras, tenían grandes empresas y todo eso. Entonces comenzaron a perseguir los judíos y diciendo que los judíos que no se bautizaban iban a la hoguera. ¿Sabe qué? Solamente en un periodo de tiempo muy corto fueron a la hoguera 4,000 judíos. Y de ellos se hicieron automáticamente cristianos 30,000. 30,000. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cuando una persona se bautizaba, pasaba a ser cristiano. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? Bautizarse. Si no era un moro, o era un judío, o era uno de maniqueísmo, todas esas religiones dualistas que creían en los 2 dioses, del bien y del mal. Entonces, el maniqueísmo, que era una doctrina por un hombre llamado Manes, que fue en el año 215 al 276, esto enseñaba que había una dualidad en la vida y que había una parte de nuestra mente que decía que se inclinaba hacia el mal y otra parte de la mente que se inclinaba hacia el bien, y había una batalla. En cierto sentido, estamos hablando de las 2 naturalezas, ellos no sabían cómo explicarlo. Entonces ellos decían luz y bien, luz y bien. Entonces, eso llegó al gnosticismo. ¿Sabe usted los gnósticos? Del griego gnosis, que significa conocimiento. ¿Sabe cuál es la teología principal del gnosticismo? Si no lo entiendo, no lo creo. ¿Cuál es la teología principal? Si no lo entiendo, no lo creo. Quieren conocer todo. Dice, tengo derecho a conocerlo todo en la vida. Ojo, ajá. ¿Se ve por qué se la dan de científico?
¿Y sabe lo que defienden los gnósticos? Y esto le daba duro a la iglesia. Defendían que el ser humano solo puede salvarse mediante introspección, la gnosis, el conocimiento del alma y del espíritu por la persona, porque hay un ser supremo y debe conocerlo. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario no era suficiente para la salvación, ni mucho menos la fe que anunciaba la Biblia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol, los apóstoles, Pedro y eso en Hechos 4:12? ¿Qué dicen los apóstoles? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Según ellos, la salvación depende de cada persona. Es algo individual que depende de la voluntad humana. Allí hay mucha filosofía y mucha creencia de muchos grupos que tenemos hoy día. Según la Biblia, la herejía consiste en negar las enseñanzas de la palabra de Dios, desvirtuar la palabra de Dios. La Biblia dice que toda la revelación se muestra desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que rechazan la justicia con la iniquidad. Nosotros vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 lo entendemos. Conociendo a Dios, ¿sabe qué? Según Romanos 1, el versículo, del versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dígamelo usted, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus, dígamelo, la filosofía, en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué le pasó a su necio corazón? Se entenebreció, le llegó a la oscuridad. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Y cambiaron, ¿qué? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia. El 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la honra y la gloria que le debemos a Dios. ¿Sabe por qué? Para honrar a los hombres. Pues entonces en ese tiempo comenzó la persecución. Óigame, no fue cuando Hitler comenzó la persecución de los judíos. Fue con la Inquisición. Y la mayor persecución estaba en España. Recuérdense que había Inquisición en Francia, en Italia, en París, ¿verdad? En Italia. Y había Inquisición Alemania y España. España fue lo más terrible por los reyes católicos. Fueron la gente que más quemaron. Y déjeme decirle, en España solamente quemaron 1.315 personas, la llevaron a la hoguera. En un periodo muy breve. Yo le hago una pregunta. ¿Quién fue el que terminó y prohibió la Inquisición? Le van a sorprender por quién fue. ¿Quién usted cree que la terminó? Napoleón Bonaparte. Usted sabe que Napoleón Bonaparte invadió toda Europa. ¿Usted sabe dónde está la Gioconda? ¿Quién escribió la Gioconda? No oigo, nadie sabe. Da Vinci. ¿Y Da Vinci qué era? Italiano.
¿Y usted sabe dónde está el original de la Gioconda? En Francia. Cuánto desperdicio de oro, adorando imágenes, adorando creencias de hombre. Cambiaron la gloria de Dios para adorar aves, animales, hombres. La cambiaron. Entonces, ¿qué sucede? Que al perseguir los judíos porque no se bautizaban, se llegó inmediatamente 30,000 judíos cambiaron automáticamente de ser judíos y se bautizaron. Y comenzó lo que se llamaba criptojudíos. Criptojudíos. En Sevilla, los sevillanos allí quemaron 4,000 judíos en la hoguera y 30,000 se echaron. Pero entonces la criptojudío era que cuando ellos se bautizaban para salvar su vida, cuando llegaban a su casa escondidas, seguían pues adorando a Dios y siguiendo las leyes de Moisés. Por eso se llamó criptojudío, porque el judío no puede cambiar. Le hacían un aguaje a la Santa Inquisición, que era el tribunal de condenación, todo aquel que negara la doctrina, porque había un celo tremendo de esos reyes, de esos papas que querían unificar al mundo en una sola religión. ¿A qué le huele eso? ¿Al anticristo? Y eso fue lo que hizo Constantino. Y Constantino quería poner en el mundo una sola religión. Se le dice tipología del sol, que es Cristo. Constantino no lo logró, porque los anabaptistas no se sometían a nadie, por eso eran perseguidos de una manera tremenda. Entonces la Inquisición, el santo oficio de la Iglesia Católica, el santo oficio de los emperadores y de los papas que negaban la doctrina de la Iglesia Católica, eran quemados en la hoguera, porque no se sometían. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es herejía? Vamos a ver dos porciones. La primera está en Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, cierta reputación, o sea, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto y voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, del 3:2 dice, poned la mira, 3:2 de Colosenses, 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Napoleón Bonaparte dijo, eso es una porquería, un disparate, eso de la Inquisición, cada quien que crea lo que le dé la gana.
y desbarató la Inquisición. Y déjeme decirle que cuando él hizo eso, pues necesaria tuvo un enfrentamiento, y eso hizo pues que él peleara en Europa con todo el mundo, con todo el mundo. Dios siempre usa a un burro, a una mula o lo que sea para que la palabra de Dios se mantenga fiel y firme en sus hijos. La creencia, ¿cómo te van a bautizar? ¿Cómo te van a perseguir porque tú no te bautizas? ¿Cómo te van a perseguir porque tú no aceptas que un pedazo de papel escrito por un papa te puede perdonar los pecados y tú puedes matar a alguien y tú puedes ir y decir, ya, a mí no me pueden tocar, tengo la bula papal para hacer la Basílica de San Pedro en Roma? Todas esas cosas hicieron que se persiguiera a los judíos. Ahora, ¿qué hacían con esas propiedades de los judíos que eran riquísimos, súper ricos? Todas esas propiedades iban a la madre iglesia, le pertenecía a ellos. Y cuando una persona era muy rico, hacendado, que tenía tremenda riqueza, óigame, fácilmente lo acusaban de hereje. Y al acusarlo de hereje lo llevaban a la hoguera, a él y a toda su familia, y todo lo que quedaba entonces era de la Santa Iglesia. El Santo Oficio lo condenó. Si te encontraban leyendo la Biblia, tú eras un hereje y te condenaban a la hoguera. Si decía que Cristo era el vicario, que era el representante en la tierra y no el Papa, te condenaban a la hoguera. Tú morías. Esa es la Inquisición. Entonces, la Inquisición fue tan fuerte que no se quedaron ahí, sino que salieron afuera y entonces organizaron las famosas cruzadas. ¿Y sabe lo que eran las cruzadas? Nada más y nada menos, ¿sabe qué? Un esfuerzo por los reyes católicos de aquellos tiempos, Isabel y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, primera de Castilla, para que el mundo entero, toda Europa, fuera convertida a Cristo Jesús. Según ellos, al cristianismo. ¿Y qué era el cristianismo para ellos en ese tiempo? Bautizarse, creer en la infalibilidad. O sea, mire, lo que están diciendo con que el Papa sea el vicario de Cristo es que él, ¿sabe qué? Es el que, oiga bien, perdona los pecados. Y como es el vicario de Cristo que perdona los pecados, él tiene autoridad para darle esa autoridad a los sacerdotes cuando le imponen las manos o algún obispo le pone la mano. Por lo tanto, usted puede ir al confesionario y allí usted dice todo lo malo que usted ha hecho y sus pecados le son perdonados. Yo me hago una pregunta. Entonces, ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿A qué vino Cristo a la tierra? El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Hijo de Dios vino para salvar al mundo, decía el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la vida eterna, 17:3 de San Juan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. La Biblia está llena de cómo podemos ser salvos creyendo en Jesucristo, no en tradiciones de hombre, ni dándole honor a ningún hombre. Y cuando ya la iglesia estaba por desaparecer, se aparecieron dos sacerdotes, uno llamado Ignacio Loyola y otro Francisco Javier. Y comenzaron las famosas academias o colegios católicos, al grado tal que Ignacio Loyola y Francisco Javier dijeron, dadme un niño y a los 7 años cualquiera
podrá tenerlo. E hicieron lo que se llamó la contrarreforma. Y entonces volvieron otra vez a levantar el poder de la Iglesia Católica que se había caído, porque Europa entera estaba convirtiéndose a Jesucristo. Pero gracias a Dios nosotros no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Nosotros estamos bien claros y sabemos dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Qué esperamos? Estamos en Cristo, por Cristo. Él está en nosotros y nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Él lo dice, que va a venir con gran poder. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es todo. ¿Cuántos hermanos y cuántos judíos murieron en la Inquisición por la ignorancia y la arrogancia y la anarquía de muchos hombres que querían que se obedeciera lo que ellos decían y no lo que decía la palabra de Dios? Yo no sé si ustedes saben que hasta los años 50, 60 aquí era prohibido leer la Biblia, se le prohibía al pueblo leer la Biblia, porque solamente el clero podía hacerlo. Se llamaba, ¿verdad?, que el pueblo no podía leer la Biblia. Todo eso viene de allí, todo eso viene de allí. Una manera de la Inquisición. Gracias a Dios, porque el Señor ha entrado a nuestros corazones y nos ha dado vida eterna y perdón de pecado. Eso es lo importante. Gracias a Dios por esta bendición. Y damos gracias a Dios porque ahora no tenemos la palabra vedada ni invalidada, sino que la tenemos aquí para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pregunto, ¿tienes tu vida eterna? ¿Te ha convertido al Señor? ¿Te ha devuelto de tu propio camino y ha venido al camino del Señor? Eso es lo que manda la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. El corazón, creencia, voluntad y la acción. Creencia, la voluntad y la acción. Señor, aquí estoy. Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Señor, quiero ser nuevo en ti. Señor, gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque no creo en ninguna tradición ni creencia de los hombres. Eso es lo importante. Que el Señor nos ayude a apreciar cada día más y más la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a orar.